Gracias por la invitación, súper emocionada para discutir esas elecciones históricas. Primero, es muy poco probable que en las próximas horas vamos a ver quién se elige como presidente, porque por todo lo que has planteado y también porque, por ejemplo, hay una diferencia de 3 horas con el otro lado. Hay como no es común en el resto del mundo, en Estados Unidos, cada estado define sus leyes electorales. Entonces, no es que hay una sola manera de cómo votar y cómo contar los votos, o sea, es diferente en cada estado y dentro de los estados, las ciudades tienen, por ejemplo, máquinas diferentes, o sea, no hay una manera unificada, uniforme de votar y de manejar las elecciones. Entonces, eso para empezar, eso dificulta el proceso y sobre todo, como acabas de mencionar, en una contienda en que están muy a la par los dos candidatos principales, va a ser muy difícil que salgan los resultados hoy. Podemos mirar algo, creo que estamos esperando algo muy parecido con 2020, que fue hasta el viernes, si no me equivoco, en cuando salieron finalmente los resultados. Eso hace, eso genera una situación de mayor inestabilidad y ya, o sea, a lo largo de la jornada de hoy no hemos visto ni escuchado, digamos, denuncias de irregularidades masivas, digamos. No han, o sea, ha sido bastante pacífica, mucha participación, creo que ha sido lo más característico de muchas personas saliendo a votar. Sin embargo, hoy fue muy pacífica, pero podemos prever que en los próximos días se calienta un poco más ese escenario por la espera y también por las tensiones que han ido creciendo a lo largo de las últimas semanas en que Trump ha dicho reiteradamente que va a haber fraude, que los demócratas van a intentar robar las elecciones y que sus apoyadores, sus votantes, tienen que velar, por ejemplo, los puestos de conteo, o sea, ha hecho una serie de provocaciones, para decirlo así, a sus apoyadores, su base, para crear, digamos, una situación de mayor tensiones. Entonces, no creo que vamos a ver resultados de hoy, pero sí, la jornada ha sido bastante pacífica. Yo, por ejemplo, voté el domingo en la votación anticipada, había mucha gente participando. Ha sido bastante tranquilo. O sea, por ejemplo, hoy en Nueva York los puestos de votación cierran a las 9 de la noche, entonces hay bastante tiempo. Recordar a su público que en Estados Unidos las elecciones se hacen un martes, no es feriado, así que la gente que trabaja tiene que encontrar la manera de cómo ir a votar. Entonces, por ejemplo, aquí se cierra muy tarde, entonces eso hace también que todo ese proceso de conteo, de predicciones, de encuestas de boca de urna, demoran bastante. Entonces, eso les cuento como manera general sobre la jornada de hoy. Zoe, bueno, siendo una elección tan pareja como describías, ¿dónde hizo el foco cada uno de los candidatos que tienen mayores posibilidades de ganar, Harris y Trump, en estos últimos días, ¿no? ¿Dónde intentaron acaparar alguna atención de más para ver si pueden torcer el resultado a su favor? Bueno, ha sido sobre todo en Michigan y en Pensilvania. Pensilvania es el estado en disputa, para decirlo así, que tiene más votos del colegio electoral, tiene 19, entonces quien gane Pensilvania, o sea, es bastante importante para poder ganar las elecciones. Entonces han hecho varias actividades de campaña a lo largo de Pensilvania, tanto en las ciudades como Filadelfia, como las áreas rurales. La campaña de Harris ha intentado aprovechar la polémica generada por un comediante que habló en un mitin de Trump, que dijo que la isla de Puerto Rico es una isla de basura. Pensilvania tiene una población importante de puertorriqueños, entonces ella
intentó aprovechar, digamos, esa apertura de las declaraciones extremadamente racistas por parte de la campaña de Donald Trump, o quien habló en su meeting, para intentar conquistar esos votos, esa base importante en Pensilvania. Pero en Pensilvania también es un estado que tiene una población blanca en ciudades que antes eran industriales, una población que ha sido devastada por el neoliberalismo, y que en otras elecciones ha ido ese voto a la campaña de Donald Trump, justamente por esa situación que me imagino que conocen bien en Argentina, de rechazo, ¿no?, a esa política de establishment, que mantiene una política neoliberal que no habla a las necesidades y la realidad, ¿no?, de esa población que no tiene trabajo, que está viendo que no tiene las mismas oportunidades que antes, que ha visto como su vida ha empeorado con todo ese proceso neoliberal. Entonces, es un estado con una población muy mezclada, y es muy difícil saber cómo va a ir en ese estado. Y en el estado de Michigan, por ejemplo, una población árabe muy importante, una población muy grande de personas de Palestina, de Líbano, que no tanto por ir para Trump, pero han dicho muchas personas de esa comunidad que no pueden votar para un candidato que ha apoyado el genocidio en Gaza y ahora la guerra que está expandiendo a Líbano. Entonces, una situación bastante compleja ahí. A diferencia de muchas elecciones en Latinoamérica que estamos muy acostumbrados a cubrir, incluso ambos medios, donde suele haber quizás una situación polarizada entre partidos quizás por un lado más conservadores o de derecha y partidos progresistas de diversas izquierdas, por supuesto, de todo tipo. Acá en Estados Unidos no es igual, no digo esto, también te lo pregunto como para hablarle quizás a un público que no está tan politizado, y hay medios, quizás hasta incluso progresistas, que plantean como buenos y malos en esta elección. ¿Qué nos podés decir vos de tu perspectiva para poder tratar un poco de debate, digamos, a esta contienda, ¿no? Claro, yo creo que es una perspectiva bastante común desde afuera pensar que el Partido Demócrata, como ellos bien intentan pintar, que es un partido que lucha por los derechos de los migrantes, de la clase trabajadora, de las mujeres, de todas las comunidades oprimidas. Pero hemos visto que las políticas de ese partido, o sea, en las últimas 4 años han ido cada vez más al centro y a la derecha. Entonces, por ejemplo, si vemos lo que dijo Joe Biden en su campaña presidencial, que iba a subir el salario mínimo, que iba a invertir en varios programas sociales, en el acuerdo nuevo verde, o sea, una serie de cosas que tenía bastante apoyo en velar el derecho al aborto, muchas cosas que cuando fue presidente no hizo nada. Y fue su propio partido que bloqueó la posibilidad de legislar sobre esos temas que son tan importantes a su base. Entonces, muchas personas vieron ese volte-face como una traición, ¿no?, al base y a los principios que en teoría pretenden defender. Y esos son los temas domésticos. En el área internacional, el Partido Demócrata ha tenido una fidelidad absoluta a la política imperialista de dominación global a lo largo de su historia. O sea, ha sido el Partido Demócrata que ha mantenido el bloqueo contra Cuba por más de 65 años. Fue Joe Biden que mantuvo la política extrema que impuso Donald Trump sobre la isla, incluso la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Entonces, eso lo que dice es que no es que hay una polarización de política entre los dos partidos. O sea, para decirlo así, son partidos con políticas muy parecidas. No hay una diferencia. Kamala también en el tema de migrantes
ella ha dicho que es la más dura sobre la migración, es la más dura sobre la frontera. O sea, está compitiendo para ser más xenofóbica que Donald Trump, para decirlo así. O sea, ella misma lo está diciendo, dice que tiene el apoyo de la Fuerza de Seguridad de la Frontera, eh, y que quiere mantener, digamos, esa restricción, esa frontera muy protegida. Entonces, ella ha intentado en esa campaña hablar al centro y a la derecha. Hemos visto que en sus actos de campaña ha estado con la esposa de Dick Cheney, que era el vicepresidente de George Bush, que fue el arquitecto de las guerras de Irak y Afganistán. O sea, no está intentando mostrar una imagen progresista, antiguerra, pro derechos. O sea, está completamente al centro, volcado al centro y abandonando un base más progre, más liberal, digamos, para decirlo así. Y ahora, en los últimos días, han estado intentando conquistar ese voto de izquierda, progresista, diciendo que otra vez que vamos a proteger el derecho del aborto, que no hicieron durante 30 años, que tuvieron esa decisión de la Suprema Corte, que ellos van a poner un fin a la guerra en Gaza, o sea, un montón de cosas que no les importó a lo largo de los últimos meses. Entonces, sí podemos decir que son partidos que tienen políticas muy parecidas y no representa para nada una izquierda, un progresismo, y más bien son dos partidos de la clase dominante con algunas diferencias en su política doméstica. Esa doble vara que se ve muy claro también, recién relatabas aspectos de cómo encara la elección Donald Trump con esto de desconocer resultados, de cuidar el voto, de estar atentos, vigilantes, en este caso cada uno de los votantes, y es algo que escuchamos tal cual en Venezuela por parte de la oposición, fogoneada por Estados Unidos, hoy con el Partido Demócrata al poder, por lo cual es una doble vara que se ve en este caso en el cotidiano en nuestra región también, cuando Estados Unidos intenta vigilar los resultados de otro. Me pregunto, ¿quién le pedirá las actas hoy a Estados Unidos? ¿Quién va a auditar esta elección? Por supuesto, eso no va a suceder, pero sí te quiero preguntar sobre, hablamos de la región, para vos, que también conocés muy bien, en este caso, Latinoamérica y el mundo, por supuesto, sobre todo Latinoamérica, ¿cuál crees que puede ser la agenda de uno o de otro para este contexto tan convulsionado del mundo, pero también de nuestra región? Sí, es una pregunta compleja porque si bien no hay mucha diferencia entre los dos candidatos, sí hay una diferencia de nuance, de algunas peculiaridades. Y por ejemplo, como mencioné, Donald Trump fue quien incluyó Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Y si bien Biden no revirtió esa decisión, él no agregó más sanciones contra Cuba. Trump impuso más de 243 sanciones contra Cuba y en su campaña ha dicho en varios actos que, por ejemplo, él tenía Cuba al punto de caerse y fue Biden que revirtió todo el avance, el progreso que había hecho en sofocar a Cuba. O sea, yo creo que él, si Biden no hizo nada bien para América Latina y el Caribe, no intensificó las políticas impuestas por Donald Trump en sus 4 años de presidencia al fin o sea, de 2017 hasta 2020. Por ejemplo, también el régimen de sanciones contra Venezuela fue absurdamente estricto bajo Donald Trump. O sea, fue él que sancionó al sector petrolero, fue él que reconoció a Juan Guaidó y que hizo toda una serie de sanciones y presiones contra países de la región. Por ejemplo, después de la autoproclamación de Juan Guaidó, Donald Trump sancionó, por ejemplo, la empresa cubana de petróleo, que hace que hoy Cuba tiene dificultades de conseguir combustible para mantener digamos, el sistema eléctrico. Y eso fue
o sea, punitivo por haber hecho negocio con Venezuela post-Guaidó. Entonces, podemos esperar una política más agresiva. Creo que, por ejemplo, con el caso de Argentina, va a haber una relación muy cercana entre Milei y Donald Trump. Va a ser un apoyo, una muestra de fuerza muy importante para Milei y eso es muy peligroso porque, por ejemplo, Elon Musk ha tenido, o sea, Donald Trump le prometió el puesto de el jefe de eficiencia gubernamental y básicamente quiere aplicar, digamos, la receta Milei en Estados Unidos. No es que hay mucho para cortar en términos de educación y salud y todo eso, pero creo que va a haber mucha sintonía, mucho trabajo colaborativo entre esos países. Podemos ver también que eso podría tener un impacto en el bolsonarismo en Brasil. Todas esas, digamos, tendencias derechistas en la región van a ser fortalecidas con la llegada de Donald Trump y esas políticas agresivas contra proyectos progresistas podrían aumentar. Entonces creo que, o sea, es difícil saber, por ejemplo, qué va a hacer Kamala, pero creo que Trump ha dicho muy claramente que quiere sofocar al comunismo, al socialismo y a los dictadores de América Latina. Bueno, Zoe, para ir cerrando, si sucediera el desconocimiento de los resultados como viene anticipando Donald Trump, ¿te imaginás algún escenario y algo que se pueda entender dentro de la política interna de Estados Unidos que pueda dar a entender que pueda haber hechos de violencia como se vieron en el 2020? ¿O por dónde te imaginas que puede ir la situación si llegara a ser ganadora Kamala Harris? Sí, es un escenario que realmente la gente está esperando que podría suceder. Eh, es complicado porque en 2020, cuando fue ese intento de golpe, de toma de Capitolio, había varios responsables que están todavía en el Partido Republicano. O sea, si bien castigaron a las milicias, a los grupos de extrema derecha, quedaron impunes, como siempre pasa, los que fueron los autores intelectuales, los que financiaron, los que tienen el poder todavía dentro del sistema, o sea, dentro del sector financiero, económico, o sea, hay todavía gente que tiene la capacidad de hacerlo de nuevo en términos de fondos, en términos de todo ese apoyo logístico. Entonces, es posible que, por ejemplo, en vez de esperar hasta enero, esa violencia y esas explosiones, no, o sea, no sabemos qué va a pasar, pero en o sea, las revueltas que podrían provocar, podría ocurrir no en la capital, pero en los estados de disputa. Entonces, por ejemplo, en Pensilvania posiblemente podrían ir al centro de conteo a hacer ¿no? Problemas, marchar hacia ese centro. Todos son posibilidades. Realmente no vamos a saber hasta los próximos días, pero hay muchos escenarios en la mesa. Difícil saber qué va a pasar. Esperemos que no haya esa violencia. O sea, va a ser muy complicado tener cómo enfrentar eso, cómo ¿no? Avanzar con eso, pero Donald Trump casi ha prometido que no va a reconocer un resultado con Kamala ganadora. Entonces, vamos a ver qué pasa realmente.